Bienvenido. Pasa adelante. Cierra la puerta y ponte cómodo. Y escucha con mucha atención. La vida nunca pregunta antes de ocurrir. No pide aprobación ni negocia con tus planes. Simplemente sucede. Como sucede la lluvia después del calor intenso o esa llamada telefónica que te parte la vida en dos una tarde cualquiera. Tú crees que controlas lo esencial, que manejas los días y las horas, pero en el fondo sabes que no es así. Sabes que estás aquí, respirando, no por mérito, sino por misterio, y que todo cuanto amas podría desaparecer mañana, igual que todo cuanto temes podría jamás suceder. Así de frágil es esto, así de absurdo, así de hermoso. Por eso resulta extraño ver a tanta gente viviendo a medias. Gente que nació con alas pero las guarda por temor a la altura, que podría bailar, pero prefiere observar cómo otros lo hacen. Gente que podría decir una palabra verdadera y cambiarlo todo, pero escoge el silencio como refugio. No es tristeza lo que genera ver esto, sino asombro. Asombro ante la idea de haber recibido este regalo irrepetible llamado vida y gastarlo con timidez, como quien teme romper algo que de todos modos va a terminar roto. Quizá ese sea nuestro gran error, creer que vinimos al mundo a cuidarnos de él en lugar de celebrarlo. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Sebastián tenía 47 años cuando descubrió que iba a morir. No era una metáfora, una mancha en la radiografía, luego una biopsia y finalmente una palabra impronunciable que anunciaba lo peor. Sebastián no era un hombre triste, pero tampoco era feliz. Era como todos, medianamente satisfecho, medianamente decepcionado. Vivía en ese punto tibio donde las cosas no duelen tanto, pero tampoco emocionan demasiado. Tenía un trabajo seguro, una esposa tranquila y unos sueños que se habían ido apagando año tras año en favor de la comodidad. La noticia lo impactó, pero lo que realmente lo sacudió fue lo que pasó después. Sentado en el consultorio, frente al médico que evitaba mirarle a los ojos, Sebastián se dio cuenta de algo devastadoramente simple. Llevaba 20 años esperando permiso para vivir como siempre había querido, y ahora ese permiso se había convertido en sentencia. De repente, todas esas conversaciones pendientes, todos esos viajes aplazados, todas esas emociones silenciadas se volvieron más urgentes que nunca. Sebastián salió del consultorio y caminó sin rumbo. Se sentó en un parque y miró cómo un niño perseguía una paloma con una risa absoluta. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián lloró, no por miedo, no por tristeza, por lucidez, porque entendió que el problema no era morir, sino haber vivido siempre con tanto cuidado. Esa noche no hubo grandes promesas, tampoco despedidas dramáticas. Sebastián hizo algo mucho más pequeño y mucho más importante. Miró a su esposa a los ojos y le dijo una frase que nunca había pronunciado. He vivido mal, pero quiero morir bien. Ella no supo qué responder, pero lo abrazó. Y en ese abrazo, algo en Sebastián empezó a sanar. No el cuerpo, que ya tenía su camino trazado, sino el alma. Porque descubrió que la vida no se mide en años, se mide en momentos donde uno realmente estuvo presente. Donde amó sin cálculo, dijo la verdad sin excusas y dio sin esperar nada a cambio. Durante los meses siguientes, Sebastián hizo lo que había aplazado toda su vida. No viajó lejos, pero volvió a pisar la arena del mar, y en lugar de mirar el horizonte, sintió la textura de cada grano. Llamó a viejos amigos solo para decirles que los recordaba, sin disculparse por el tiempo perdido. Cocinó comidas que no sabía cocinar, pidió perdón donde tenía deudas invisibles y aprendió a recibir amor sin justificar por qué lo merecía. Y en todo ese proceso, en lugar de miedo, sintió algo muy parecido a la gratitud. Gratitud por haber despertado, aunque fuera tarde. Gratitud por esos días que ya no pasaban en blanco. Gratitud porque,
por primera vez, entendía la diferencia entre existir y vivir. Sebastián murió un jueves por la tarde, en paz y sin resentimientos. En su funeral nadie habló de su carrera ni de sus logros materiales. Se habló de los últimos meses, de las risas que había dejado, de las frases inesperadas, de esos pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que habían tocado profundamente a quienes lo rodeaban. Y al salir del cementerio, uno de sus amigos más cercanos dijo algo que se quedó resonando en el aire. Es curioso, Sebastián empezó a vivir justo cuando supo que iba a morir. Esta historia no es una advertencia, es más bien una pregunta disfrazada de relato, una de esas que no se responden en voz alta sino con acciones silenciosas. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir esperando una señal externa, una validación, un permiso que nunca llegará? ¿Cuánto tiempo más vas a posponer la vida real, esa que sucede solo cuando aceptas que cada respiración es un milagro sin garantías y que el miedo simplemente te ahoga? No viniste aquí a pedir permiso a nadie para vivir, para ser tú. Viniste a vivir sin disculparte por ello. No estás aquí para obedecer el miedo, ese peso que ni siquiera te pertenece. Viniste para abrazar el vértigo de ser humano, porque al final la vida no se trata de cuántos días acumulaste, sino de cuántas veces te atreviste a ser tú mismo antes de que todo se apague. De eso se trata este libro, de encender algo que no puede explicarse, solo sentirse, de hacer clic, de apagar para siempre todo aquello que te impide reconocer quién eres en realidad. Y antes de comenzar este viaje, te invito a dejar un rastro de fuego. Si en algún momento de este audiolibro sientes el clic, ese instante en que algo dentro de ti se acomoda y dice, ya basta, entonces baja a los comentarios y escribe esta frase: ya no obedezco al miedo. Hazlo por ti, hazlo como promesa. Hazlo y nosotros te responderemos con luz. Porque quien se atreve a declarar su libertad siempre encuentra compañía en el camino. Y a veces, hermano de luz, todo empieza con una frase. Una que no se olvida. Ahora sí, respira. El clic está por comenzar. Capítulo 1. Es hora de apagar el miedo. La mayoría de las personas se preparan para todo, menos para lo más importante de todo: vivir. Acumulan títulos, estrategias, consejos y previsiones, pero olvidan la única preparación realmente importante: aprender a entregarse al misterio de estar vivos, a hacer el vuelo sobre este maravilloso tiempo que nos ha sido obsequiado sin hundirnos en el miedo. Porque aunque el tiempo transcurra con un orden aparente, la vida siempre ocurre sin previo aviso, sin manual y sin garantía. Y quizás ahí radica la belleza más profunda del ser humano, en su capacidad de avanzar en medio de esa incertidumbre absoluta, en su capacidad de reír incluso en el borde del abismo. En el fondo sabes que tu existencia no es lógica, sino mágica, porque nadie tiene un certificado que asegure que abrirá los ojos mañana, pero todos se acuestan confiando en despertar. Esa confianza, ese acto cotidiano de fe, debería ser suficiente para recordarte que no necesitas certezas para vivir plenamente. Sin embargo, la mayoría vive como si necesitara autorización, como si cada paso debiera estar justificado ante alguien más, como si detrás de cada sueño debiera haber una explicación racional. Y así, poco a poco, dejamos de sentir y empezamos solo a pensar. Y entonces aparecen los límites, las dudas, las inseguridades, disfrazadas de sensatez y prudencia. Creemos que lo estamos haciendo bien, cuando en realidad solo estamos postergando aquello que más importa: descubrir quiénes somos cuando dejamos de fingir que sabemos lo que viene. En un rincón del mundo, donde pocos miran, Fabiola caminaba como si el suelo no le perteneciera. No llegaba tarde, pero su cuerpo encorvado hablaba como quien pide permiso para ocupar espacio. Entró a la oficina con pasos de alfombra. Nadie la notó. Nadie tenía por qué.
Era solo otra chica buscando trabajo. Se sentó en la recepción apretando los papeles con fuerza, no por nervios, por costumbre. Sus manos siempre sostenían algo, el cuaderno, el teléfono, la esperanza, como si soltar fuera peligroso. Cuando la llamaron, se levantó rápido, como quien interrumpe. Pidió perdón por un retraso que no existía. Pidió perdón por no saber si debía sentarse o esperar. Pidió perdón por hablar de más. Y también por no hablar suficiente. Cada frase suya venía envuelta en disculpas, como si la palabra misma fuera un error. El entrevistador, un hombre con corbata torcida y mirada cansada, le preguntó por su experiencia, y ella, con voz suave, dijo que había trabajado en cosas pequeñas, nada importante, nada digno de destacar. A cada respuesta le seguía una aclaración que sonaba a excusa, como si decir algo bueno de sí misma fuera una traición, como si la humildad mal entendida se le hubiera vuelto religión. Había estudiado, sí, tenía ideas, claro, pero las soltaba como quien lanza piedras al río, esperando no hacer ruido. Se disculpó por no saber usar todos los programas, por no tener experiencia en ventas, por haber hecho trabajos que no sumaban al puesto, por estar ahí, por intentarlo. Entonces el entrevistador la interrumpió, no con enojo, con desconcierto, y le dijo, casi sin pensarlo, «Tú no viniste a buscar trabajo, tú viniste a pedir permiso para existir». Fabiola bajó la mirada, no lloró, pero algo dentro de ella se derrumbó, no por la frase, sino porque era cierta, y no era la primera vez que se lo decían, solo que esta vez lo entendió. Desde niña había sido así, la que no molestaba, la que no preguntaba, la que hacía todo bien para no ser carga, la que sacaba buenas notas pero no alzaba la mano, la que caminaba pegada a las paredes, la que le pedía disculpas al camarero cuando traían mal el pedido. Era el resultado de años de silencios impuestos, de miradas que juzgaban sin hablar, de afectos condicionados al buen comportamiento. Había aprendido que ser correcta era sobrevivir y que alzar la voz era tentar al castigo. Así fue como, sin darse cuenta, empezó a pedir perdón por vivir. No hablaba fuerte, no comía fuerte, no reía fuerte, no deseaba fuerte, y ahora estaba ahí, frente a un hombre que solo buscaba a alguien que creyera en sí misma, y ella ni siquiera se creía posible. La entrevista terminó sin drama, sin rechazo explícito, pero ambas partes sabían que no había nada más que hablar. Fabiola salió al sol y por primera vez en mucho tiempo no se disculpó por no tener gafas. Caminó lento, pensando, escuchando sus pasos, como si fuera nuevo para ella el sonido de su propia existencia. Pensó en todas las veces que había dicho lo siento sin sentirlo, en todas las veces que había pedido perdón por llorar, por querer, por enojarse, por no entender algo a la primera, por tener hambre, por estar cansada, por no saber qué hacer con su vida. Pensó en todos los trabajos que no pidió, en todas las personas que no abrazó, en todas las ideas que no dijo, por no incomodar, por no destacar, por no molestar, y entendió que, más que buscar trabajo, tenía que buscar permiso. Permiso para sentarse sin miedo, para hablar sin disculpas, para reír sin mirar a los lados, para decir estoy triste sin sentir que decepcionaba a alguien. Permiso para ocupar su propia vida. Esa noche no escribió un currículum nuevo, no hizo planes, no leyó frases motivacionales, solo se sentó en su cama, cerró los ojos y dijo en voz baja, pero firme, no voy a pedirme perdón por ser yo, porque quizá no se trataba de que los demás la aceptaran, se trataba de que ella dejara de pedir permiso. Y eso, hermana de luz, hermano del alma, eso ya era un comienzo. Uno no recuerda los días donde todo estuvo en orden, recuerda los días donde algo se rompió y uno decidió no romperse con ello. Recuerda los momentos en que no sabía si iba a poder,
pero igual se levantó, aunque fuera despacio, aunque fuera feo, porque la vida no premia la perfección, premia la insistencia, premia a quienes, aunque tiemblen, siguen. Y si algo sabemos a estas alturas, es que hay dos tipos de cansancio: el que viene de correr detrás de lo que no necesitas y el que aparece cuando estás por soltarlo todo y empezar a vivir. El primero te apaga, el segundo te enciende, y aunque los dos se sienten igual, hay una diferencia crucial. Uno te hunde, el otro te libera. Hubo una época en que bastaba con sobrevivir, comer, protegerse, no morir. Hoy, lo que está en juego es mucho más sutil y más feroz: vivir sin miedo a vivir. Respirar sin estar calculando quién aprueba tu forma de respirar. Decir lo que sientes sin que la garganta te cobre el precio. Estar en tu cuerpo sin necesitar disfraz. Quedarte en un lugar no por obligación, sino porque lo elegiste. Irte sin pedir disculpas. Amar sin tener que reducirte para que el otro no se asuste. Abrazarte sin miedo a ser egoísta. Soñar sin tener que justificarlo con resultados. Existir, así, como eres. Eso ya sería un acto de revolución. Y no hay ningún sistema más poderoso que el miedo. No un sistema político, no un sistema económico. El miedo. El miedo educa, organiza, doméstica, obedece y, sobre todo, imita tu voz para que no lo notes. Te habla bajito, te dice que tengas cuidado, que no exageres, que no seas tan tú, que no hagas olas, que no espantes, que no sueñes, que no confíes, que no te emociones tanto, que no digas la verdad completa, que no pierdas el control, que no confíes en la alegría, que no, que no, que no. Y tú, que solo querías vivir, empezaste a construirte alrededor de esas advertencias, como si estuvieras hecho para obedecer, como si viniste a cumplir condena, como si todo lo bello fuera demasiado, como si todo lo profundo fuera peligroso, como si vivir, de verdad, fuera una mala idea. Pero no lo es. Lo único que es una mala idea es no vivir, seguir un camino que no te suena, repetir frases que no crees, apretar los dientes en reuniones eternas, contener el llanto porque alguien puede pensar mal, negarte la risa, el placer, la pausa, negarte el cuerpo, el deseo, negarte a ti. Fyodor Dostoyevsky, que conocía profundamente las grietas del alma humana, dijo alguna vez que el verdadero infierno es haber conocido la verdad demasiado tarde. Y a mí me parece que tenía razón, porque no hay peor condena que la de entender al final del camino que siempre estuviste listo, pero nunca te atreviste a creerlo. No hay peor dolor que el de haber vivido esperando confirmación, aprobación, señales externas que nunca llegaron porque no eran necesarias. Y es ahí donde la vida comienza a doler de verdad. Cuando te das cuenta de que la única persona que necesitabas que creyera en ti siempre fuiste tú mismo. Piensa por un momento en esto. Naciste sin pedirle permiso a nada ni a nadie, y ahora simplemente estás aquí en medio de un universo que tampoco pidió permiso para existir. Todo cuanto ves a tu alrededor, desde las estrellas más lejanas hasta el mar que respira incansable, sucede sin necesidad de explicación. Simplemente es. ¿Por qué entonces buscas tanto justificar tu existencia? ¿Por qué te esfuerzas tanto en encajar cuando viniste precisamente a lo contrario? ¿No será que estás olvidando que tu vida no es un producto a evaluar, sino una obra de arte que debes experimentar sin disculparte? El sentido real de estar vivo no es alcanzar ninguna meta externa, es descubrir cuánta vida cabe en cada instante. No viniste aquí para ser aceptable, viniste para ser irrepetible, viniste para entregar al mundo algo que solo tú puedes dar, no por obligación, sino por auténtico deseo. Y cada vez que aplazas esa entrega, cada vez que te escondes detrás de excusas, pierdes algo más valioso que tiempo, pierdes verdad, pierdes esencia, pierdes lo que realmente te hace humano.
la mejor manera de honrar la vida sea vivirla sin condicionamientos, sin culpas, sin límites autoimpuestos. El mejor homenaje a la existencia es despertar cada mañana con menos peso en la espalda, con menos palabras pendientes en la garganta. La realidad es que pasas demasiado tiempo intentando prever lo impredecible. El futuro siempre será un territorio inalcanzable desde la ansiedad, igual que el pasado es un terreno que no puedes modificar desde el arrepentimiento. Vives atrapado entre dos lugares que no existen, olvidando que la vida real solo sucede aquí, en este preciso segundo, en este latido que ocurre sin permiso, sin que tengas que pedirlo o justificarlo. No importa cuánto lo ignores o cuánta atención le prestes, este instante sigue siendo el único que tienes realmente. Quizás lo más sabio sería dejar de buscar razones para todo. No siempre necesitas una explicación para dar el próximo paso, ni una justificación para seguir avanzando. A veces, lo único que realmente importa es dar ese paso aunque tiemblen las piernas, decir esa palabra aunque la voz se quiebre, amar sin condiciones aunque sepas que el amor siempre implica cierto riesgo. Porque lo contrario no es vivir, es sobrevivir. Y sobrevivir es demasiado poco para alguien que llegó aquí con un corazón latiendo, con una conciencia despierta, con una oportunidad de ser único entre millones de estrellas silenciosas. Y si piensas en los momentos más luminosos de tu vida, descubrirás que ninguno de ellos ocurrió por previsión. Los encuentros decisivos, las risas profundas, las conversaciones inolvidables llegaron sin anunciarse. La vida, cuando realmente sucede, siempre te sorprende. No avisa, no pide permiso, no espera confirmación. Simplemente llega, te toma de la mano y te recuerda que no estás aquí para entenderlo todo, sino para sentirlo todo. Porque sentir profundamente es la única forma de honrar esta extraña y hermosa casualidad que es existir. No envejezcas con miedo a envejecer, no lo permitas, o terminarás convirtiéndote en uno de esos adultos mayores que siempre critican la juventud, y no porque les parezca vacía, sino porque les recuerda todo lo que no se atrevieron a vivir. Los verás en las reuniones familiares, repitiendo frases cansadas como «eso no es amor». Esa forma de vestirse no es respeto. En mis tiempos las cosas eran diferentes. Pero lo que no dicen, lo que no soportan mirar, es que la juventud de otro les despierta la nostalgia de lo que no eligieron cuando podían. Por eso, el miedo al envejecimiento no es solo miedo al cuerpo que cambia, es miedo al arrepentimiento acumulado, es miedo a enfrentarte con la posibilidad de que tus decisiones no fueron propias, que seguiste un libreto, que te portaste bien, que no incomodaste, que no fuiste más auténtico porque tenías miedo de perder la aprobación, el respeto, todo eso que no tiene nada que ver con la vida, pero sí con el mundo y su memoria colectiva. Pues así crecen muchas personas, deseando en secreto que la juventud se les escape pronto a los demás, para no sentirse tan solos en su cobardía. Hay quienes no soportan a los jóvenes no por lo que hacen, sino por lo que les recuerdan. Que se puede besar sin miedo al juicio, bailar sin pensar en el ridículo, reír con la boca abierta sin medir el volumen. Que se puede amar sin cronómetro, caerse y volver a amar al día siguiente, y también llorar sin que eso te convierta en alguien débil. Envejecen no por el cuerpo, sino por haberse dicho no demasiadas veces. No a viajar, no a tocar, no a entregarse, no a llorar, no a decir «me equivoqué». Y es curioso, porque hay personas que tienen 20 años y ya están viejas. Y hay personas que tienen 80 y todavía vibran como si la vida acabara de empezar. No se trata del colágeno, se trata de la llama. La llama no envejece, solo se apaga si no se la alimenta. En este mundo ansioso de validación, hemos convertido la juventud en mercancía, en objeto aspiracional, en símbolo de estatus,
Ya no queremos vivirla, queremos poseerla. Y por eso vemos a tantos adultos buscándola en otros cuerpos, no por deseo genuino, sino por la ilusión de que lo que no vivieron en su tiempo puede revivirse en la piel de otro. Pero esa búsqueda no rejuvenece, endurece y deja vacíos aún más hondos. Hay hombres que buscan acostarse con chicas jóvenes no por amor ni por belleza, sino porque inconscientemente quieren que ella crea que él sigue vivo. Y hay mujeres que se obsesionan con seducir cuerpos nuevos no por placer, sino porque están peleadas con el espejo, porque creen que el deseo externo es la única prueba de su valor interno, pero el sexo usado para llenar un hueco existencial solo amplía el vacío. Hay una escena en la película Yes, de Sally Potter, donde una mujer de mediana edad mantiene una relación con un joven inmigrante. En una de sus conversaciones, él le dice: «Tú piensas demasiado, no vives, no tocas, no respiras». Y ella se da cuenta de que ha pasado años amando con la mente, pero no con el cuerpo, que ha deseado, sí, pero siempre desde la distancia, por miedo, por vergüenza, por cultura, por no parecer inapropiada, por haber aprendido que el deseo también tiene edad. Y ahí empieza su despertar, no porque se vuelve joven, sino porque se rinde, se entrega, se reconoce. El miedo al tiempo es uno de los mecanismos más silenciosos que tiene la mente para controlar el alma, porque si crees que ya es tarde para cambiar, te resignas. Si crees que ya no estás en edad de amar distinto, no lo intentas. Y si crees que solo lo nuevo es valioso, entonces entras en competencia con la vida misma. Hermano de luz, tú lo sabes. El miedo se disfraza de sabiduría cuando envejece, se pone serio, se vuelve pragmático, te habla de estabilidad, te cuenta que es mejor asegurar, que para qué arriesgar, y así, poco a poco te mete en una jaula cómoda, pero sin aire. No importa tu edad, importa tu hambre de verdad, importa si aún te atreves a sentir sin pedir permiso, a besar con los ojos cerrados, a tocar sin pensar en lo que debes, a elegir una película que no entiendes solo porque te provoca, a viajar sin ruta, a decir, todavía no sé quién soy, pero no voy a fingir más. Porque al final, envejecer no es el problema es secarte antes de florecer. Y eso no lo permite la biología, lo permite el miedo y lo desactiva tu fuego. Un día entenderás que no tienes más miedo que a ser plenamente tú mismo, porque ser auténtico implica riesgo, implica vulnerabilidad, implica mostrar partes de ti que quizá aún no comprendes del todo, pero también implica descubrirte más fuerte de lo que creías, más valiente de lo que imaginabas. Implica liberarte del peso invisible de ser quien los demás esperan y, por primera vez, ser realmente tú. No necesitas que nadie apruebe tu verdad. Basta con que te atrevas a vivirla. Deja de pedir que la vida sea segura, porque nunca lo será. En lugar de eso, empieza a pedirte a ti mismo ser valiente frente a esa inseguridad. Abraza tu fragilidad con el mismo respeto con que abrazas tu fuerza. No viniste aquí para evitar heridas, sino para transformar esas heridas en cicatrices hermosas, testimonio de haber vivido sin excusas, sin esconder tu esencia detrás de máscaras inútiles, porque al final, lo que más recordarás no serán tus precauciones, sino esos instantes fugaces donde te atreviste a soltar el control, a bailar en medio del caos, a amar con los ojos cerrados. Quizá lo mejor que puedes hacer con tu vida no sea protegerla, sino entregarla por completo. Quizá lo más valiente que puedas hacer hoy sea dejar de esperar el momento correcto para dar el paso correcto, porque no hay mejor momento que ahora, no hay mejor día que este, no hay mejor respiración que la que ocurre justo en este segundo. No esperes a que algo suceda para decidirte, no esperes señales. No esperes milagros externos, tú ya eres el milagro más grande que podía suceder.
y la única señal que realmente importa es que hoy estás vivo, hoy respiras, hoy tienes otra oportunidad. No temas equivocarte, porque incluso el error es una forma sabia de avanzar. Teme más bien quedarte quieto, esperando, dejando que el tiempo se convierta en algo que simplemente sucede lejos de ti. Recuerda siempre que estás aquí no para resistir a la vida, sino para experimentarla plenamente, sin condiciones. Y cuando por fin te atrevas a vivir así, libre de expectativas y lleno de gratitud, entenderás por qué naciste. No para llegar intacto al final del camino, sino para vivir de tal manera que, cuando todo termine, sonrías profundamente sabiendo que no desperdiciaste ni un solo instante de este precioso, frágil y milagroso regalo. Los antiguos mayas tenían una relación singular con el tiempo. No lo veían como una línea recta, sino como una espiral infinita. Para ellos no existían finales absolutos, solo nuevos comienzos. Cada cierre era el preludio de un renacer. Cada despedida anunciaba un encuentro posterior. Tal vez la vida sea exactamente eso, ciclos constantes, estaciones internas que comienzan y terminan dentro de ti. Y quizá el arte de vivir consista en aceptar esos movimientos sin resistirse, en dejar que la vida fluya a través de ti sin pretender controlarla. Porque la resistencia genera tensión, pero la aceptación genera belleza. Y es que la vida tiene sus formas peculiares de mostrarnos lo que hemos decidido no ver. Porque, aunque el universo habla constantemente, sus mensajes suelen llegar envueltos en papel de lija. El amor, sobre todo, parece tener esa extraña costumbre de susurrarnos las verdades más necesarias en los momentos más incómodos. Y, paradójicamente, las escuchamos mejor cuando menos las queremos oír. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Allí vivía Mónica, una mujer cuyo cuerpo parecía haber sido cuidadosamente diseñado por un artista que buscaba desesperadamente el aplauso ajeno. Sus senos generosos, sus labios carnosos, cada línea de su cuerpo parecía ser un ruego constante de aprobación. Y Mónica, sin darse cuenta, vivía presa de esa trampa, encadenada a la aprobación de todos menos la suya propia. Cada relación que iniciaba era una súplica inconsciente para ser aceptada, valorada, amada. Pero la paradoja de la vida es que, cuanto más tratamos de complacer a otros, menos nos complacemos a nosotros mismos. Cuanto más intentaba Mónica encajar, más se alejaba de sí misma, y así, inevitablemente, cada una de sus relaciones terminaba en dolorosas despedidas y nuevas heridas que, lejos de sanar, se acumulaban una sobre otra. Convencida de que algo estaba mal en ella, decidió corregir lo que veía como imperfecciones físicas. Se sometió a cirugías, transformando su cuerpo en un lienzo lleno de perfecciones artificiales. Pero la vida es irónica. Cuando finalmente alcanzó la imagen que creyó que otros querían, su pareja la abandonó por alguien más natural, más auténtica, menos fabricada. El rechazo le partió el alma en dos, dejando sus cicatrices al descubierto. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo, como protestando ante tanta artificialidad, rechazara también sus implantes. Convaleciente en un hospital frío, Mónica sentía cómo sus sueños se desmoronaban, cómo su mundo artificial se caía a pedazos frente a sus ojos. Allí, en medio de la oscuridad emocional, desnuda de toda máscara, se sentía más sola y vulnerable que nunca. Fue en esa vulnerabilidad, precisamente, donde encontró la mirada de Jaime, un enfermero con ojos cansados pero curiosamente llenos de vida. Jaime no veía el cuerpo frágil ni las heridas evidentes. Veía más allá de los vendajes y los miedos, más allá del llanto silencioso que Mónica intentaba esconder sin éxito. En esos días lentos y dolorosos, mientras él curaba sus heridas físicas, Mónica comenzó a notar algo distinto. Jaime no la miraba con deseo,
No juzgaba su cuerpo ni pedía explicaciones por sus cicatrices. La veía con compasión, pero también con respeto. Jaime no admiraba la obra superficial del artista. Él apreciaba la obra inconclusa, la auténtica obra maestra que era Mónica debajo de todas esas capas de expectativas y miedos. Un día, mientras cambiaba sus vendajes, Jaime le dijo suavemente: ¿sabes? No sé nada de tu vida, ni de cómo llegaste hasta aquí, pero quiero decirte que, a pesar del dolor, a pesar de estas heridas, no he visto nada más hermoso que tu manera de resistir, que tu forma de no rendirte a pesar de todo. En esas palabras, Mónica sintió algo desconocido. Por primera vez en su vida, no se sintió observada, sino vista. No se sintió juzgada, sino comprendida. Y en ese instante preciso, algo hizo clic dentro de ella. Entendió que el amor verdadero no tiene nada que ver con complacer, sino con ser auténtico, con permitirse ser vulnerable sin temer la mirada del otro. Este es el gran misterio del amor, la paradoja que solo se aprende con cicatrices, porque aunque creamos que nos aman por nuestras fortalezas, es en nuestras vulnerabilidades donde el amor echa raíces, es en nuestros momentos de quiebre donde nace la verdadera intimidad. La sociedad moderna insiste en la perfección, pero olvida que lo más hermoso nunca fue lo perfecto, sino lo auténtico. Como decía Marilyn Monroe, cuya vulnerabilidad se escondía detrás de su sonrisa radiante, sería maravilloso disfrutar del éxito sin sentirse culpable, amar sin temor a perder y vivir sin miedo a ser uno mismo. Marilyn comprendió demasiado tarde que lo único que verdaderamente nos ata es aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Esta es la magia de la vida. Podemos pasar años huyendo de nuestra esencia, disfrazándonos con expectativas ajenas, hasta que llega el día en que, finalmente, entendemos que no se trata de ser admirados, sino de ser auténticos. Ese día, en ese hospital, Mónica comenzó a sanar no solo sus heridas físicas, sino también las heridas que llevaba en el alma desde siempre. Porque la auténtica belleza nunca estuvo en los ojos del otro, sino en nuestra propia capacidad de mirarnos al espejo y sonreír con ternura, reconociendo en cada cicatriz no un defecto, sino una batalla ganada, no un fracaso, sino una prueba superada. Es cierto, siempre habrá razones para tener miedo, siempre existirán situaciones que despierten nuestro temor más profundo. Pero lo que hace que el viaje valga la pena no es evitar esas situaciones, sino enfrentarlas y descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos, más valiosos de lo que nos dijeron, más capaces de amar y ser amados justamente por lo que somos, no por lo que aparentamos ser. Al final, mi querido hermano de luz, no hay mayor acto de valentía que ser auténtico, incluso cuando duela, incluso cuando el mundo te pida lo contrario. Porque solo cuando aceptamos nuestras vulnerabilidades, solo cuando dejamos de huir del dolor y lo abrazamos con ternura, es cuando podemos decir, desde lo más profundo del alma, se acabó. Y es ahí, precisamente ahí, en esa afirmación honesta y llena de valor, cuando comenzamos a vivir de verdad. Porque, aunque el miedo siempre buscará susurrarnos sus mentiras al oído, está en nuestras manos decidir si las creemos o si, finalmente, abrimos los ojos y el corazón para descubrir que detrás de cada miedo hay una vida que vale la pena vivir. Tal vez por eso el escritor y mentor mexicano Daniel Javif, con esa pasión incendiaria que caracteriza sus palabras, dice algo tan cierto sobre la vida que hace clic en todos los oídos donde sus reflexiones, seguramente nacidas de sus noches de insomnio, nos espabilan. No vinimos aquí para ser aprobados, vinimos para ser auténticos, y la autenticidad tiene su propio lenguaje, su propia música, su propia danza. Vivir plenamente, entonces, no es evitar el riesgo, sino entender que precisamente en ese riesgo está tu identidad más auténtica,
Cada paso que das con miedo es un acto sagrado, porque implica confiar en algo más grande que tus dudas, en algo más poderoso que tus inseguridades. Recuerda siempre que la vida es breve, más breve de lo que quisieras reconocer. No tienes tiempo para vivir a medias, no tienes tiempo para complacer expectativas que no son tuyas, para seguir guiones escritos por otros. No estás aquí para ser aceptado, ni para encajar en moldes que no te corresponden. Estás aquí para crear algo que no existía antes de ti, algo único, algo irrepetible, tu propia existencia. Esa existencia que vibra solo cuando eres tú mismo sin disculparte, cuando te atreves a decir en voz alta tus verdades, cuando abrazas sin reservas tu vulnerabilidad, cuando sonríes ante la incertidumbre porque sabes que no necesitas certezas para ser feliz. Quizá el verdadero éxito humano no sea llegar a ningún lado, sino aprender a vivir exactamente donde estás ahora, con tus heridas, con tus dudas, con tus miedos. Quizá la mayor victoria no sea conquistar un objetivo externo, sino conquistar esa paz interna que llega cuando finalmente te aceptas en toda tu imperfecta humanidad. No esperes a que el miedo desaparezca para dar el siguiente paso. Nunca desaparecerá del todo. Más bien camina con él, como quien camina con un viejo amigo algo pesado pero conocido, que cada tanto te recuerda que estás vivo, que estás despierto, que estás haciendo algo importante. Y cuando te atrevas finalmente a dar ese paso, cuando atravieses el umbral que separa la vida soñada de la vida real, sentirás una libertad nueva, una libertad distinta, una libertad que no proviene de la ausencia del miedo, sino de tu decisión consciente de no permitirle gobernar tu existencia. En esa decisión está el clic más profundo, el más transformador, porque no se trata de esperar a ser valiente, se trata simplemente de decidirte a ser tú, con todo lo que eso implica, sin más excusas, sin más retrasos. Ahí, en ese instante sagrado, tu vida deja de ser una sucesión de días y se convierte finalmente en lo que siempre debió ser, una obra maestra irrepetible, pintada con tu propia verdad. En un rincón del mundo donde el ruido es costumbre y el silencio parece el peor de los castigos, alguien apagó el teléfono y se sentó a respirar. No había música, no había metas, no había nadie, solo él, solo ella, solo eso. Y ahí empezó el temblor, porque no hay monstruo más temido que uno mismo cuando se queda sin testigos. El ser humano nace rodeado de voces. Desde el primer aliento hay una madre, un idioma, una cuna de pertenencia que le dice quién es, cómo debe mirar el mundo, cómo sentirse a salvo. No llega solo. Y por eso la soledad se convierte en un terreno desconocido, casi antinatural. El primer miedo no es a la oscuridad, ni siquiera a la muerte. El primer miedo real es a estar consigo mismo. Y no se sabe, solo se siente. A medida que se aleja de la multitud, algo tiembla dentro, algo no encaja, algo se desorienta. Al estar con otros, todo parece claro, definido, cómodo. El nombre tiene eco, el rol tiene forma, el yo parece firme, pero basta con que el entorno se diluya para que surja una inquietud más profunda que cualquier amenaza externa. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Por eso el miedo a la soledad no es miedo al vacío, es miedo a perder lo que creemos que somos. Porque lo que creemos que somos ha sido construido en la mirada del otro, en los aplausos, en las etiquetas, en los roles sociales, las banderas, las religiones, las fotos, las cuentas. Cada persona se integra al grupo que le corresponde, y si ese grupo no lo satisface, crea uno nuevo. Ya no basta con la nación o el partido. Surgen los clubes de corredores, de amantes del vino, de quienes no fuman, de quienes no comen carne, de quienes siguen una dieta de 40 nombres, todo bajo un mismo instinto, no estar nunca solo. No porque nos falten temas de conversación,
sino porque nos falta una verdad que no duela cuando el silencio llega. Durante toda tu vida has sido entrenado para estar acompañado, rodeado de deberes, de gente, de ruido, de ocupación. Y por eso, cuando la soledad aparece, parece muerte. Y en cierto modo lo es, la muerte de tu personalidad prestada, esa que fuiste coleccionando como fichas de identificación para entrar a la sociedad. Tu nombre, tu raza, tu nacionalidad, tu ocupación, tu género, tu foto de perfil. Todo eso, que creías que eras tú, empieza a disolverse apenas el mundo deja de aplaudirte. Ahí comienza el verdadero vértigo. Porque cuando se cae la máscara que usabas para los demás, descubres que no eres tu nombre. Ese te lo dieron. No eres tu país. ¿Qué frontera puede encerrar tu conciencia? No eres tu religión. Tu alma no tiene denominación de origen. No eres tu profesión, ni tu ropa, ni tu lista de logros. No eres siquiera tu historia. Entonces, ¿quién eres? Ese es el miedo más profundo. Descubrir que nunca te lo preguntaste en serio y que quizás, al final, no eras nada más que un rompecabezas armado con opiniones ajenas. Este es el momento en que la personalidad se rompe como un cascarón, y no es cómodo. Es una disolución lenta, es vértigo sin caída, es mirar al espejo y no encontrar a nadie. ¿Qué pasa si no eres nada? Esa pregunta duele, pero también libera. Es el umbral donde nace la búsqueda real, no la que te da respuestas, la que te devuelve el silencio como camino. Esto lo sabía bien Andrei Tarkovsky, cineasta ruso que filmó con más pausas que palabras. En su película Stalker, 3 hombres atraviesan una zona misteriosa donde lo que encuentran no es lo que desean, sino lo que son. Muchos no soportaban ese lugar, no por lo que ocurría, sino porque, por primera vez, no podían esconderse. Eso es la soledad verdadera, una zona donde nadie más traduce por ti, donde la única voz que escuchas es la que habita debajo del miedo, esa voz que te dirá, con brutal ternura, todo lo que creías ser se acabó, ahora empieza lo que eres. Sin forma, sin adorno, sin testigo, sin nombre, pero con alma. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Sentirse solo es hambre de otro. Estar solo es estar contigo, no con tus logros, no con tu imagen, no con tus respuestas rápidas, contigo, así, crudo, sin guión, sin pose. Por eso tantos le temen a la soledad, porque en ella no hay medallas, no hay espejos complacientes, no hay likes. Solo hay eso que has evitado ver, tu propia voz sin filtro, tu tristeza sin distracción, tu ternura sin defensa, tu miedo al vacío y también tu verdad. Nadie nos enseñó a estar solos. Nos enseñaron a llenar el tiempo, a acompañar por obligación, a entretenernos hasta el olvido, a tener pareja como escudo, a tener hijos como propósito, a tener amigos como ruido de fondo. Pero nadie nos dijo que la libertad comienza cuando ya no necesitas compañía para no hundirte. Estar solo es mirar al espejo sin buscar defectos ni respuestas. Es quedarte contigo cuando nadie te nombra. Es caminar sin contarle a nadie que lo hiciste. Es cenar en silencio y sentir que eso también es presencia. Es darte cuenta de que no eres tu productividad, ni tus relaciones, ni tu utilidad, que eres existencia. Y que eso basta. El miedo a estar solo es el miedo a dejar de actuar, a dejar de justificar, a dejar de conquistar. Es el miedo a descubrir que no sabes qué hacer contigo cuando no estás sirviendo a nadie más. Y, al mismo tiempo, es el miedo a descubrir que sí puedes, que sí sabes, que sí quieres. Porque en esa soledad verdadera, la que no se impone, la que se elige, ocurre algo sutil. Empiezas a oírte, no a pensarte, a oírte. Y en esa voz no hay etiquetas, no hay personajes, no hay exigencias, hay pausas, hay memorias,
hay ternura antigua, hay heridas que ya no quieren ser explicadas, solo nombradas, solo abrazadas. En esa soledad, descubres que no estás roto, estás lleno de historias, de imágenes, de nombres que te habitan aunque ya no estén. Y también descubres que no necesitas a nadie para ser tú, pero que, desde ahí, puedes amar de verdad, sin apego, sin hambre, sin posesión, porque solo cuando no huyes de ti, puedes amar sin miedo a que el otro se vaya. Solo cuando te acompañas, puedes acompañar. Solo cuando te sabes suficiente, dejas de exigirle al mundo que te salve. La soledad no es un problema a resolver, es un lugar a habitar. No es una espera, es una llegada. Es la voz de fondo que ha estado todo el tiempo diciendo, vuelve a ti. Y tú, corriendo por el mundo, no la escuchabas. Pero ahora ya la oyes, ahora lo sabes. Capítulo 2. Tan solo aprendiste a caminar recto por el camino que ni siquiera elegiste. Nadie nace teniendo miedo. Esto es sencillamente un virus que se hereda. Se educa, se repite. Se esconde en los abrazos de mamá cuando calla demasiado, en los silencios de papá cuando mira con decepción, en el gesto frío de un profesor cuando humilla sin darse cuenta, en la risa de los otros niños cuando uno dice lo que piensa y lo que piensa no encaja. Así empieza el miedo, como una alerta al abandono. Un susurro temprano que dice, si no te comportas, si no te ajustas, si no te cuidas, vas a quedar solo. Y para un niño, la soledad no es tristeza, es muerte. Por eso tanta gente adulta vive como si aún tuviera 5 años, intentando caer bien, midiendo palabras, conteniendo gestos, pidiendo permiso emocional sin saberlo, temiendo molestar, decepcionar, brillar, desentonar, y así, lentamente, los días pasan, no como días vividos, sino como días aprobados, como días en los que no fuiste tú, pero al menos nadie se quejó, como días que no fueron malos, pero tampoco tuyos. El miedo moderno es elegante, no se presenta con gritos ni castigos, aparece como exigencia, como perfección, como autocontrol. Aparece como esa vocecita que te repite que aún no estás listo, que no tienes suficiente, que podrías fallar, que te falta algo. El miedo ya no es una emoción puntual. Es un sistema operativo, un modo de vivir, un guión invisible que dicta decisiones incluso en los detalles más pequeños, cómo saludas, cómo caminas, cuánto ocupas, cuánto deseas, cuánto callas. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Alicia tenía 30 años y una habilidad particular. Podía comer en silencio absoluto sin que nadie lo notara. No porque fuera elegante, sino porque llevaba años entrenándose para desaparecer. Desde pequeña, había aprendido que su cuerpo era algo que ocupaba demasiado espacio. Primero fueron las bromas de sus compañeros. Luego, las miradas de los adultos. Más tarde, las comparaciones inevitables con mujeres más correctas. Alicia, sin saberlo, había construido toda su vida en función de un solo objetivo: no incomodar. No incomodaba en el colegio, ni en la universidad, ni en su familia. No alzaba la voz, no exigía, no interrumpía. Siempre estaba disponible, sonriente, amable. Pero por dentro había algo que dolía, no un dolor agudo, uno sordo, uno que no sabría explicar si alguien se lo preguntaba, porque nunca lo había nombrado. Solo lo sentía cuando se sentaba frente a un plato de comida, en una cafetería cualquiera, y descubría que el corazón le latía con fuerza, no por hambre, por ansiedad, por el terror inexplicable de ser observada. Durante años no supo por qué, pero en el fondo lo sabía. Había aprendido que comer en público era un acto de exposición, que los cuerpos como el suyo eran comentados, juzgados, medidos, así que se volvió experta en disimular, en masticar rápido, en fingir que no tenía hambre,
en pedir ensaladas cuando quería pastas, en decir ya comí cuando en realidad no podía más con el vacío que llevaba dentro. El miedo se le había instalado en los gestos, en la forma en que cruzaba los brazos, en cómo se sentaba, en cómo bajaba la mirada cuando alguien la elogiaba y sentía que no lo merecía. Un día, sin buscarlo, ese miedo se quebró. No porque leyó un libro ni por una charla inspiradora, se quebró porque se hartó. Fue en una cena de empresa, rodeada de personas que hablaban de calorías, de dietas, de gimnasios. Ella, con una copa de vino en la mano, se escuchó riendo por algo que no entendía del todo. Y en ese sonido se sintió fuera de sí, como si no perteneciera a ese espacio, como si su voz fuera una imitación de otra voz. De repente, todo se volvió lento. El cubierto en la mano, la servilleta, el sabor artificial del vino, todo era falso. Entonces pidió una lasaña. Nadie la miró, nadie dijo nada, pero ella, por dentro, tembló, y cuando dio el primer bocado, algo se encendió. No era placer, era reconocimiento, era su cuerpo diciendo, por fin. Comió despacio, masticó con intención, no miró a los lados, por primera vez en años, comió como si se lo mereciera, y no pasó nada afuera, pero por dentro cambió todo. No hablamos de comida, hablamos de permiso, de existir sin pedirlo, de ocupar el espacio completo del alma sin encogerse por miedo a ser demasiado. Alicia entendió ese día algo que muchos nunca comprenden. El miedo no siempre es esa alarma que suena con fuerza. A veces es un susurro suave que te acompaña a todas partes. Un filtro, una lupa, una edición permanente. No te impide vivir, solo te impide ser mientras vives. El problema no es sentir miedo, es haber construido una vida que solo funciona si lo obedeces. Es haber hecho del miedo un socio silencioso al que le consultas todo. ¿Puedo decir esto? ¿Puedo ir allí? ¿Puedo amar así? ¿Puedo pedir más? ¿Puedo mostrar esto? ¿Puedo no responder? Y esa consulta constante, aunque no lo parezca, es una forma de cárcel. Hay días en que uno no tiene miedo y sin embargo no actúa, no por flojera, no por indecisión. Simplemente hay algo que aprieta desde adentro, como si la libertad tuviera que esperar un poco más. Y uno no sabe de dónde viene ese freno, solo sabe que está ahí, como una presencia sin rostro que dicta los gestos, que controla el tono, que calcula cuánto de uno puede mostrarse sin que nadie se incomode. Ese algo tiene muchos nombres, pero casi siempre se disfraza de virtud. Responsabilidad, prudencia, madurez, humildad, adaptación. Es el miedo en su forma más peligrosa, la que no parece miedo. A nadie le enseñan a sospechar del elogio, pero quizás deberían, porque muchos aprenden a vivir atrapados dentro de sus halagos. El que es llamado generoso se obliga a dar aunque se vacíe. El que es conocido como fuerte no llora nunca más. La que es bella no envejece, solo se esconde. El que es bueno no se enoja ni cuando lo aplastan. Los halagos pueden ser cárceles con moño, porque si uno no está atento, se convierte en prisionero del personaje que aplauden los demás. ¿Y qué pasa cuando ya no podés más con ese personaje? Cuando el cuerpo empieza a hablar lo que vos no decís. Cuando la vida se vuelve actuación y el alma se convierte en espectadora. Pasa que el cuerpo grita, no con palabras, con tensión en la espalda, con insomnio, con la respiración corta, con el nudo en la garganta que no se va. Pasa que te agotas de sonreír, que te cuesta levantarte, que comes sin hambre, que postergás lo que te importa y ni siquiera sabes por qué. El cuerpo guarda lo que la boca calla, y cuando se llena, se desborda. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Era un adolescente callado, de esos que parecen ausentes en clase pero que registran todo. Se llamaba Julián. Tenía 14 años y una pasión que nunca mostró. Le gustaba dibujar.
Inventaba criaturas que salían de mundos imaginarios. Tenían alas, ojos múltiples, nombres que solo él recordaba. Las guardaba en una caja bajo su cama. Nadie sabía que existían, excepto su abuela, que una vez lo vio concentrado y no dijo nada. Solo lo acarició al pasar, como diciendo, «Seguí». Pero en el colegio, Julián nunca mostró sus dibujos, hasta que un día, la profesora pidió que inventaran un personaje para una historia. Julián entregó el suyo, un ser que tenía cuerpo de nube y alma de fuego. La profesora lo expuso frente a todos, no como elogio, como ejemplo de rareza. «Esto es demasiado extraño, no parece serio». Los demás se rieron. Él también, por afuera. Por dentro guardó los lápices, para siempre. 20 años después, Julián se convirtió en contador. Vive en un departamento prolijo. Tiene una vida limpia, ordenada, inofensiva. Pero cuando camina solo por la calle, a veces dibuja en el aire con los dedos. Nadie lo ve, él tampoco, pero ahí sigue su mundo, invisible, esperando que alguien le diga que está bien ser raro, que está bien ser fuego, que está bien inventar criaturas que no encajan. Lo que le pasó a Julián le pasa a millones, y no se nota, porque no duele como una herida, duele como un silencio, como algo que no sabes que perdiste, pero igual lo extrañas, como un perfume olvidado, como una canción que no sabes de dónde viene, pero te da nostalgia. El miedo no siempre te detiene con fuerza, a veces te convence suavemente de que es mejor así, te anestesia, te hace razonable, responsable, y lo más trágico, te hace creíble. Dejas de ser alguien que busca, pasas a ser alguien que se adapta, que encaja, que entiende las reglas y que aprende a no romper nada, ni una expectativa, ni una tradición, ni una emoción. Pero el alma no vino a encajar. El alma vino a expresarse, y cuando no lo logra, se pone vieja aunque el cuerpo sea joven, se pone triste aunque todo parezca bien, se pone invisible aunque sonrías, porque no hay mayor dolor que volverse espectador de tu propia existencia, como si estuvieras vivo en el cuerpo de otro, como si respiraras con una máscara puesta desde el primer día. Por eso, a veces, el miedo no es lo que sentís, es lo que te olvidaste de sentir. La risa suelta, la curiosidad infantil, las preguntas sin miedo al ridículo, el deseo sin permiso, el enojo legítimo, el no necesario, el sí sin culpa, el brillo en la mirada que no pide disculpas por brillar, el descanso sin castigo, la locura que no necesita explicación. Hay que recordar, no para volver atrás, sino para recoger lo que dejaste tirado, aquel lápiz, aquel baile, aquella idea loca, aquel juego, aquel amor que no cuidaste porque te dijeron que no valía, aquella voz que empezaba a decir «yo quiero» y terminó susurrando «no importa». El miedo más cruel no es el que te asusta, es el que te acostumbra, porque el que te asusta al menos te despierta, pero el que se instala, ese te adormece, te pone piloto automático, te vuelve persona decente, ciudadano modelo, pero alma dormida. Y hay que estar muy despierto para notar eso, porque el miedo sofisticado no grita, solo organiza, y cuando el alma empieza a sospechar que hay algo que se perdió en el camino, no sabes si llorar o volver a empezar, hasta que un día, sin razón aparente, encontrás un dibujo viejo, un cuaderno que aún huele a infancia, una idea que sigue viva, agazapada, y algo, muy adentro, se mueve. Eso que se mueve es tu alma. Y no quiere que seas feliz, quiere que seas libre. El impulso más profundo del alma humana no es ser feliz, ni ser exitoso, ni siquiera ser amado. Es ser libre, no libre como lo prometen los discursos ni como lo entienden los contratos, sino libre de verdad, libre sin condiciones, sin permisos, sin espectadores,
libre como cuando respiras solo en una habitación vacía y no hay nada que demostrar, libre como cuando lloras y no sientes vergüenza, como cuando ríes y no tienes miedo. Esa clase de libertad no se enseña, se recuerda, y solo se recuerda cuando todo lo demás deja de funcionar. Esa libertad no se consigue con títulos ni con fama. No viene en forma de seguidores ni en cheques con ceros. No se alcanza obedeciendo ni agradando. De hecho, cada vez que alguien te dice qué debes ser, esa libertad retrocede un paso. Cada vez que aceptas una máscara para encajar, esa libertad se vuelve más pequeña. Y lo más brutal de todo es que nos educan precisamente para eso, para reducirnos sin que nos demos cuenta. Nos entrenan para ser funcionales, no auténticos, para ser previsibles, no espontáneos. Nos enseñan a obedecer sin rechistar y a adaptarnos incluso cuando algo dentro de nosotros grita que no. Nos enseñan que estar solo es peligroso, que pensar distinto es arrogancia, que desobedecer es un acto inmaduro, y así crecemos, encajando, midiéndonos, haciendo lo correcto aunque nos traicione. Aprendemos a hablar con los tonos que esperan, a amar como se supone, a sentir con discreción, a desear con culpa, y como recompensa nos dan un margen mínimo de libertad, una pequeña parcela de aire que solo puedes usar si no molestas a nadie, una libertad prestada, supervisada, temporaria, la clase de libertad que pueden quitarte si un día decides dejar de fingir. La verdadera libertad es otra cosa, es radical. Es peligrosa para el sistema porque no se puede negociar con ella, no se puede regular, no se puede poner en horario ni en uniforme. Por eso quienes han tocado esa libertad de cerca siempre fueron considerados extraños, herejes, vagabundos, peligrosos, inadaptados. La sociedad se protege de quienes ya no necesitan su aprobación, porque cuando alguien se libera de verdad, los que siguen dormidos sienten que algo en ellos se quiebra, porque la libertad real no se explica, se contagia, se irradia. Esa libertad se parece mucho a la soledad. No la soledad triste del abandono, sino la soledad sagrada de quien ya no depende. Cuando no necesitas complacer, cuando no dependes de que te entiendan, cuando no adaptas tu alma para ser querido, entonces sí. Entonces eres libre, porque la libertad no es una forma de moverse, es una forma de estar, y ese estar puede ser contigo solo en una habitación donde nadie te mira, pero tú por fin te ves. El mundo ha disfrazado la libertad con símbolos baratos, un trono, una cuenta bancaria, un perfil verificado, pero la verdadera libertad no se parece a nada de eso. No tiene aplausos, no tiene público, no tiene guión, solo tiene silencio, verdad y una alegría silenciosa que no necesita explicación. Por eso no es extraño que los que fueron realmente libres jamás encajaron, no porque no pudieran, sino porque ya no lo necesitaban, vivían desde otro lugar, desde otra raíz, no obedecían a sistemas ni a rituales vacíos, no hablaban de religión, la encarnaban, no hablaban de Dios, lo respiraban, no hablaban del alma, la dejaban vivir. La sociedad siempre ha sido astuta. Apenas nace un rebelde verdadero, lo convierte en estatua, lo aísla, lo canoniza, lo institucionaliza. Absorbe su fuego para que ya no queme, lo transforma en un símbolo decorativo para que los demás no se pregunten por qué ardía. Así ha hecho con todos los libres. Jesús se volvió religión, Buda, dogma, Krishnamurti, cliché. Y sin embargo, ninguno de ellos pidió ser entendido. Solo vivieron sin permisos, solo caminaron sin justificar cada paso. La religión verdadera, la que vibra en el fondo de todos los cuerpos antes de tener nombre, no está hecha para consolar, está hecha para despertar. No calma, incendia, no ordena, desata, no adoctrina, libera, y por eso es antisistema, porque el sistema necesita orden,
y el alma necesita verdad, porque el sistema necesita obediencia y el alma necesita danzar, porque el sistema necesita uniformes y el alma es irrepetible. A lo largo del tiempo, nos han dado chupetes teológicos para que no lloremos, reemplazos de vida, dogmas masticables, culpas manejables, parches para el vacío. Pero el alma no se calma con una canción vieja, no se duerme con liturgias. El alma, cuando está viva, exige todo. No te quiere obediente, te quiere encendido. Por eso, si un día decides dejar de fingir, si un día dejas de repetir lo que te dijeron y empiezas a respirar por tu cuenta, no te sorprendas si el mundo te llama peligroso. Lo eres, porque un alma libre es una amenaza para toda estructura vacía, porque un ser humano que ya no pide permiso rompe el hechizo de los que aún viven dormidos, porque cuando uno se despierta, los demás ya no pueden seguir soñando igual. Y ese, hermana de llama, mi buen hermano de luz, es el verdadero origen del miedo que el mundo no quiere nombrar. No tienen miedo de lo que haces. Tienen miedo de lo que ya no necesitan controlar. Tú, despierto, íntegro, sencillo, imposible de detener. A veces no necesitas que alguien te diga qué hacer. Solo necesitas que alguien te recuerde que puedes hacerlo. Y que puedes hacerlo como te dé la gana, sin pedir perdón, sin dar explicaciones, sin tener que demostrar que te lo ganaste. Porque la libertad no es un privilegio, es tu estado natural. Lo demás, todo lo demás, es programación. Pero a esa programación la han llamado virtud, y así es como el miedo se volvió santo. Se puso sotana, se disfrazó de humildad, de obediencia, de silencio, y lo peor es que funcionó, porque millones de personas siguen creyendo que ser libres es ser rebeldes, cuando en realidad ser libres es simplemente ser. Desear lo que deseas, sentir lo que sientes, amar como amas, caminar como caminas, comer sin culpa, gozar sin contrato y vivir sin pedir disculpas por estar vivo. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Ernesto tenía 53 años y una mujer que lo amaba, 2 hijos que lo admiraban, un trabajo que le daba prestigio, un perro que lo esperaba cada noche y un sueldo que pagaba más de lo necesario. No era infeliz, solo estaba vacío, y lo sabía. No porque se quejara. Ernesto no se quejaba. Lo sabía porque cada mañana tenía que empujarse a sí mismo para seguir, y cada noche se dormía con un leve temblor en el pecho, como si algo dentro de él estuviera gritando, pero en otro idioma. Un día, por error, entró en un local de tango. Había ido a buscar a un cliente que nunca llegó. Se sentó por compromiso, pidió un café, y mientras esperaba, vio algo que nunca había visto de cerca. Un hombre mayor, de camisa abierta, bailando con una mujer de risa suelta. No eran jóvenes, no eran perfectos, pero tenían un brillo en los ojos que parecía tener música propia. Bailaban como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor, como si no tuvieran edad, ni historia, ni miedo. Ernesto los miraba y no entendía qué era lo que le dolía, hasta que lo entendió. No era envidia, era memoria. Ese día no habló con el cliente. Salió del lugar con un nudo en la garganta. No por el tango, por el recuerdo de algo que había dejado de hacer a los 20 años. Moverse por gusto, reír sin permiso, gozar sin estructura, hacer algo solo porque sí. En su juventud, Ernesto había sido bailarín. Lo dejó porque no era serio, porque le dijeron que tenía que elegir algo más estable. Y él eligió. Se eligió afuera. Se eligió por miedo, por amor a sus padres, por seguridad, por obediencia. Eligió tantas veces lo correcto que se olvidó de lo real. Esa noche llegó a su casa y no dijo nada. Solo se puso a buscar su vieja ropa de ensayo. La encontró. Olía a tiempo, a sí mismo, a una versión suya que aún estaba viva en algún rincón. Bailó solo en el salón,
mientras su perro lo miraba como si supiera que algo estaba regresando. No bailó bien, no recordaba los pasos, pero su cuerpo sí, su cuerpo lo reconocía, porque el cuerpo no olvida, solo espera. El miedo no siempre impide que vivas. A veces solo te convence de que vivir con gozo es irresponsable. Te dice que el placer es superficial, que reír fuerte es vulgar, que disfrutar es un lujo que hay que ganarse. Pero todo eso es mentira, y lo sabemos, porque si te detienes un instante, si cierras los ojos y escuchas tu respiración, sabes que viniste aquí a gozar, a sentir, a vibrar. El gozo no es un premio, es el lenguaje del alma. Por eso incomoda tanto, porque no se puede medir, ni justificar, ni sostener con lógica. El gozo llega sin permiso, por eso el miedo lo censura, le pone reglas, lo hace pecado, lo convierte en peligro. Pero cuando gozas sin culpa, cuando te ríes sin contenerte, cuando te tocas sin vergüenza, cuando haces el amor sin sentir que estás siendo evaluado, algo dentro de ti se ilumina. No el ego, no la mente, el ser. Ese ser que ha esperado toda la vida que vuelvas a él. Ese ser que no necesita explicaciones ni títulos, solo libertad. Y libertad no es desobedecer normas, es dejar de obedecer al miedo, es moverte sin cálculo, es decir, esto me gusta, sin justificarlo. Es comer lento, amar profundo, tocar con intención, mirar sin apuro, estar sin rendir cuentas. Libertad es ser tú y no tener que explicarlo. Ernesto volvió al tango, no para competir, para sentir. Su esposa lo acompañó un día, lo miró como si fuera otro, y en parte lo era, porque había vuelto a sí mismo. No necesitaba que nadie lo entendiera, no buscaba aprobación, solo buscaba ese instante exacto en que el cuerpo se rinde al presente y el alma respira. Ese instante, hermano, no se enseña, se permite. Y el que se lo permite ya no puede volver atrás. Porque ha probado algo que no se vende ni se negocia. La vida sin miedo a vivir. Ámate a ti mismo. Este es sin duda uno de los sutras más profundos de Buda. No hay sutra más profundo, y no lo entenderás desde la mente, sino desde la experiencia de quien ha despertado. Solo alguien que ha roto sus propias cadenas puede conducirte hacia esa interiorización. Buda lo dijo sin adornos. Ámate a ti mismo, no como consigna, sino como base, como el cimiento de toda transformación verdadera. No tengas miedo de hacerlo, no temas convertirte en tu propia raíz. Ámate con totalidad, sin condiciones, sin negociar contigo. Y un día, cuando ya no te condenes, cuando dejes de faltarte el respeto cada vez que te repites que no vales, cuando te liberes de esa vieja idea del pecado como si hubieras nacido en deuda, ese día no será normal, será un día de gracia, de belleza silenciosa, de alegría sin testigos. Ese día sabrás que no te faltaba nada, que la existencia ya te abrazaba, y eras tú quien no se quedaba. Desde entonces mirarás a los demás con otros ojos, no una compasión fingida, no una bondad fabricada, no un esfuerzo por ser bueno. Será natural, será limpio, un flujo espontáneo que nace de no tener que demostrar nada. Y si te amas, entonces podrás meditar, porque meditar es estar contigo, y nadie puede estar consigo si se desprecia. ¿Cómo sentarte con alguien a quien has aprendido a odiar, con alguien a quien repites cada día que no es suficiente? Por eso el amor propio es el umbral, porque meditar no es técnica, es presencia, es quedarte contigo, sin ganas de huir, es celebrar tu soledad como si fuera tu templo, es hacerte espacio y quedarte. Eso y nada más es meditación, celebrarte, respirarte, reconocerte, sin condiciones, sin permiso, sin culpa.
Y si alguna vez meditaste, si alguna vez cerraste los ojos sin escapar de ti, si alguna vez respiraste sin prisa y sin meta, entonces ya lo sabes. El primer paso a la libertad no es silenciar la mente, es soltar la vida que la mente ha inventado por ti, no la vida real, esa otra, la que se proyecta desde dentro como un teatro sin descanso, la que narra constantemente qué puede pasar, qué debería haber pasado, qué harás después y qué no hiciste bien. La vida mental, la vida opinada, la vida programada. Soltar no es renunciar, es regresar, dejar de perseguir lo que ya pasó, dejar de controlar lo que no ha llegado y volver al único lugar donde la vida no duele, el cuerpo presente. Y no hace falta posición de loto, ni incienso, ni mantra. A veces ocurre sin avisar, bailando con los ojos cerrados, pintando sin propósito, caminando sin destino, tocando algo con intención, cocinando como si fuera ritual, escuchando a alguien con todos los sentidos despiertos, jugando como juegan los niños, sin pensar que se aprende, sin esperar ser vistos. En esos momentos no hay ansiedad, porque no hay futuro, solo hay presencia. Y la presencia no habla, respira. La presencia no necesita respuestas, solo espacio. En ese espacio, el alma no se ilumina, se descomprime, se desamarra, se sacude los disfraces. Y ahí, sin los relatos mentales que nos atan al temor, a la culpa, a la queja o al cuánto falta, la vida ya no se piensa, se siente. Ese es el punto, no ganarle a la mente, no callarla, solo dejar de seguirle el juego. Y entonces, sin esfuerzo, aparece algo que no habíamos notado. Ya estamos vivos, y la vida es libre, hermano de luz. La vida solo tiene ganas de existir, por eso no conoce el miedo, por eso por primera vez eso basta. Capítulo 3. Ya no eres solo un personaje, ahora eres mente, corazón y alma. En un rincón del mundo donde la ansiedad se viste de eficiencia y el alma se camufla entre reuniones, listas y alarmas digitales, una mujer llamada Elena estaba a punto de descubrir lo que el miedo no quiere que nadie recuerde, que el control no es poder, es agotamiento con traje de productividad. Elena siempre hacía listas de lo que debía comer, de lo que debía sentir, de lo que debía hacer antes de los 30, de los 40, de los domingos. Tenía incluso una lista de las listas que debía repasar. En su nevera había imanes con palabras como disciplina, reto, foco, éxito, palabras que brillaban y asfixiaban. A simple vista era impecable. Sonreía con los dientes justos, dormía 7 horas, tenía una agenda digital que parecía orquestada por la NASA, pero su cuerpo temblaba cuando no podía cumplir. No lo contaba, claro, decía que era estrés acumulado, que lo manejaba, que estaba bien, hasta que un martes cualquiera, el tipo de martes que no anticipa nada, su párpado izquierdo empezó a parpadear sin control. Luego fue el cuello, luego los músculos del estómago. Finalmente, una noche, frente al espejo, se le cayó el cepillo de dientes. No podía sostenerlo, ni sabía por qué lloraba. Solo sabía que algo adentro se estaba rompiendo. No era el cansancio, era el miedo disfrazado de rendimiento, el miedo que te hace creer que si dejas de controlar, todo se cae, que si soltas el timón, la vida se hunde, que si no seguís la rutina, desapareces. Y así vivía Elena, cumpliendo para no sentir, programando para no dudar, corriendo para no caer. El cuerpo, sin embargo, tiene su propio lenguaje, un dialecto de tensión y temblores, de insomnio y llanto seco. Cuando la mente insiste en seguir, el cuerpo detiene. Cuando la agenda se convierte en dictador, el cuerpo se vuelve desertor. Y eso fue lo que pasó. No fue una crisis, fue un acto de amor físico, una rebelión silenciosa del organismo diciendo, no puedo más.
Pero lo hermoso de esta historia no es la caída, es lo que vino después. Elena no tuvo una revelación mística, no se fue a la India, no renunció a todo. Solo se permitió una pregunta que jamás se había hecho: ¿qué pasa si no hago nada hoy? Y no pasó nada. El mundo siguió girando, las tareas esperaron, y ella respiró de verdad, como si su cuerpo, por fin, no fuera un vehículo, sino un hogar. El miedo que más domina al mundo moderno no es el miedo a morir, es el miedo a no cumplir, a no alcanzar el estándar, a no parecer suficiente, a no lograr el cuerpo, el sueldo, el sueño, el calendario, la pareja, el ritmo. Y entonces vamos llenando nuestras horas con actividades para no mirar el vacío, con retos para no escuchar la tristeza, con hábitos para no sentir la falta de amor. La cultura nos ha dicho que si no estás mejorando, estás fallando, que si no estás produciendo, estás perdiendo tiempo, que si no estás luchando, te estás rindiendo. Pero eso no es sabiduría, es delirio, es ansiedad glorificada, es miedo con corbata. Hace poco, un grupo de científicos creó un algoritmo para predecir qué emociones humanas se volverán más frecuentes en el futuro. No fue la alegría, no fue la curiosidad, fue el agotamiento crónico. Y claro, la humanidad corre sin aire por miedo a detenerse, porque si te detienes, aparece el silencio. Y si aparece el silencio, te ves. Y si te ves, quizá te das cuenta de que hace años estás obedeciendo una voz que ni siquiera es tuya. Como decía un maestro zen, cuando el cuerpo enferma, no es debilidad, es inteligencia no escuchada. Por eso, hermano, es tan importante hablar de esto, porque vencer el miedo no siempre es saltar, a veces es sentarte, no siempre es enfrentar, a veces es no correr más. Elena, hoy, sigue haciendo listas, pero son otras, una para recordar qué le hace bien, una para los días que no quiere salir, una con las cosas que no piensa volver a exigirse jamás. Y en su nevera ya no hay frases motivacionales, solo una, escrita con marcador negro: no vine a rendir, vine a vivir. A veces, esa frase la lee llorando, otras veces la ignora, pero está ahí, como un tatuaje invisible, como una risa interna que la recuerda, como una bandera suave que no necesita viento. Y tú, que estás leyendo esto, que estás respirando ahora mismo, ¿cuántas de tus listas están escritas por miedo? ¿Cuántos de tus hábitos son cadenas con nombre bonito? ¿Cuántas veces dijiste, es que yo soy así, cuando en realidad solo estabas cansado de actuar? El miedo no siempre es un monstruo, a veces es una agenda, un deberías, una alerta en el teléfono, una alarma que no te deja dormir ni vivir. Pero hay algo que el miedo no puede programar, el instante en que decides no obedecer más. Y ese instante, hermano de luz, puede ser hoy. Lo más peligroso del miedo no es lo que puede impedir que logres, sino lo que puede impedir que seas. Porque vivir condicionado por el temor no solo limita tus acciones, limita tu esencia, reduce tu existencia a una versión pequeña y gris de todo aquello que podrías haber sido. Y quizá la verdadera tragedia no sea fracasar en algo que intentas, sino ni siquiera haberlo intentado por temor al fracaso. Al final, la vida se resume en momentos, esos instantes decisivos donde tu alma late más fuerte, donde sientes con absoluta claridad que no estás aquí por accidente, que cada respiración tiene un propósito, aunque no puedas comprenderlo plenamente. Estás aquí para descubrirlo, para explorarlo, para vivir sin pedir garantías a cambio, porque vivir con miedo es como pintar con una sola tonalidad. Todo se vuelve monótono, predecible, carente de profundidad. Pero vivir desde el coraje interior, desde la aceptación completa de quién eres, es pintar con todos los colores disponibles, es arriesgarse a crear una obra imperfecta pero extraordinariamente tuya. Krishnamurti repetía incansablemente que
Solo cuando cesa el miedo, comienza la inteligencia. No hablaba de inteligencia racional, sino de sabiduría profunda, de esa claridad interna que surge cuando decides, finalmente, dejar de huir de tu propia sombra. Porque solo cuando miras tu miedo a los ojos, cuando aceptas su presencia como parte inevitable del viaje, eres capaz de atravesarlo con elegancia, con dignidad, con auténtica valentía. Más recientemente, en una de sus conferencias, oí de Víctor Coopers, una de sus tantas reflexiones llenas de humor y profundidad, afirmar que la vida es demasiado corta para andar en puntillas, con miedo a molestar o fallar. Y es verdad, no naciste para caminar con precaución, sino para avanzar con pasión, con entusiasmo, con esa alegría natural que surge al aceptar que no tienes control absoluto sobre nada, salvo sobre tu decisión de vivir plenamente cada instante que se te ha concedido. Ninguna vida merece vivirse a medias, ninguna existencia debería pasar inadvertida, escondida detrás de excusas o justificaciones. La existencia es demasiado valiosa, demasiado breve, demasiado extraordinaria para desperdiciarla fingiendo ser alguien que no eres, porque quizá, después de todo, la vida no espera que seas perfecto, solo espera que seas auténtico. Por eso hay que escapar del miedo que se esconde en los abrazos a medias, en las frases que se dicen con una sonrisa, pero que nunca rozan el alma, en las despedidas rápidas, en los mensajes que se dejan sin respuesta, en esa forma de amar desde lejos, para que no duela tanto si un día se va. No es miedo al abandono, es miedo a quedarse. Porque quedarse exige más que valor, exige presencia, exige dejar de actuar, exige mostrar el alma sin maquillaje, y eso, para quien ha vivido escapando de sí mismo, es el mayor desafío. En un rincón del mundo donde los vínculos se sostienen por miedo a la soledad y las palabras de amor vienen con cláusulas, alguien sintió algo tan real que su primer impulso fue huir, no por cobardía, por temor a que fuera cierto. Lo llaman miedo al compromiso, pero no es eso. Es miedo al espejo que no te permite ocultarte, miedo al temblor que nace cuando alguien te mira y no espera que seas nada más que tú. Porque el amor verdadero no te exige, te desnuda. Y eso, para muchas personas, es más aterrador que el abandono. Camila tenía 34 años y una teoría clara. Cuanto menos esperes, menos te duele. Había salido con personas buenas, graciosas, compatibles, y siempre encontraba una salida elegante antes de que algo se hiciera serio. No era drama, era cálculo emocional. Y le funcionaba, hasta que conoció a Diego. No era brillante, no era guapo de portada, pero la miraba como si ya supiera todo lo que había detrás de sus respuestas ensayadas. Y lo más desconcertante era que no tenía prisa por irse. Camila empezó a sentir eso que temía más que la decepción, la posibilidad de que alguien entrara de verdad, y entonces empezó el sabotaje, el análisis excesivo, las dudas sobre todo, el recordar errores pasados como advertencias, el miedo de que el otro cambiara, el miedo de que no cambiara nunca, el miedo de entregarse, el miedo de no hacerlo y lamentarlo, el miedo a perder el control. Porque el amor real no se controla, no se mide, no se agenda, no se convierte en plan. El amor verdadero no se gana, no se merece, no se explica, solo se permite. Y eso es más difícil que todo lo anterior, porque implica confiar sin garantía, quedarse sin coraza, amar sin pedir que te salven. Muchas personas no temen que las abandonen, temen que las amen de verdad, porque si te aman de verdad, ya no puedes esconderte, ya no puedes fingir que no duele. Tienes que preguntarte si tú también te amas, y ahí es donde tiemblan las rodillas más firmes. La cultura nos entrenó para el amor con manual, con tácticas, con horarios, con frases prefabricadas,
con normas como necesito mi espacio o si me quiere, que lo demuestre. Y entonces bailamos una coreografía extraña. Queremos intimidad, pero sin exposición. Queremos conexión, pero con distancia. Queremos entrega, pero con control remoto. ¿Sabes por qué muchas relaciones se enfrían sin motivo? Porque hay personas que se dan cuenta, de repente, de que están recibiendo más de lo que creían merecer. Y eso incomoda, porque si alguien te ama sin exigirte nada, sin pedirte que seas más delgado, más divertido, más exitoso, más espiritual, ¿cómo sostienes el personaje que llevas años interpretando? Por eso el amor real desinstala, te quita excusas, te devuelve al centro, y si en ese centro hay miedo, el impulso será escapar. Camila no huyó del todo, pero tampoco se quedó. Se ausentó emocionalmente, respondía pero no preguntaba, reía pero no se entregaba, hacía el amor pero no se dejaba mirar después. Y Diego, sin hacer reproches, comenzó a apagarse, no por falta de amor, por falta de respuesta. Hasta que una noche, después de una cena sin sobremesa, él le dijo: «No estoy esperando que me ames igual, solo estoy esperando que estés». Esa frase no la gritó, no la repitió, no la convirtió en argumento, la dijo y se fue. Y esa noche, Camila no durmió. No porque lo extrañara, porque entendió que había confundido protección con ausencia, que había llamado libertad a su incapacidad de quedarse, que había usado la independencia como coartada para no mostrar su ternura. El miedo al amor verdadero no se resuelve con fuerza, se disuelve con presencia, no se supera, se acepta, no se vence, se nombra, y en ese acto de nombrarlo empieza a perder poder. Amar sin miedo no significa no temblar, significa no obedecer al temblor, significa quedarse cuando el primer impulso es cerrar. Significa decir: tengo miedo, pero igual quiero verte mañana. Camila volvió a llamar a Diego, no para explicarse, para escucharlo, no para convencer, para estar, y desde entonces, de vez en cuando, se dice en voz baja: no necesito certeza, solo coraje. Y tú, que estás aquí, con tus historias, tus heridas, tus ganas de amar con verdad, ¿cuánto de lo que llamas distancia es, en realidad, un miedo antiguo? ¿Hace cuánto evitas lo real por temor a que sea demasiado hermoso? ¿Hace cuánto confundes frialdad con seguridad? El miedo al amor no se cura con teoría, se cura con verdad, con pequeños gestos que digan: todavía estoy, todavía quiero, todavía puedo temblar, sin correr. Porque a veces la mayor prueba de amor no es quedarse para siempre, es quedarse una vez sin disfraz. En un rincón del mundo donde la dignidad se confundía con sacrificio y el amor se medía por cuánto podías sostener sin romperte, alguien empezó a temblar el día en que ya no lo necesitaban. No porque le faltara amor, le faltaba propósito. Y eso, para quien ha vivido desde el dar, es una forma de muerte no dicha. Hay personas que llevan toda la vida siendo los pilares de otros, padres que lo resolvían todo, madres que sostenían lo imposible, profesionales que eran indispensables en sus trabajos, amigas que siempre sabían qué decir, hijos que crecieron aprendiendo a calmar a los adultos, personas que valían por su utilidad, no por su ternura, no por su silencio, no por su existencia, por su función. Y cuando esa función desaparece, porque los hijos crecen, el trabajo termina, la pareja cambia, el cuerpo ya no rinde igual. No queda solo el tiempo libre, queda el vértigo, la pregunta: ¿y ahora qué soy, si ya no me necesitan? Porque hay un lugar profundo donde creemos que solo merecemos ser amados si estamos resolviendo algo, y eso no es amor, es contrato. Nos enseñaron que para ser valioso hay que dar, que descansar es egoísta, que cuidarse a uno mismo es debilidad, que pedir es vergonzoso, que los fuertes no lloran,
los generosos no se cansan, los buenos no dicen no puedo. Y así crecen personas que viven para ser útiles, hasta que un día dejan de serlo y no saben cómo seguir. Robin Williams hizo reír al mundo entero, desde el niño salvaje de Jumanji hasta el profesor que enseñaba a los jóvenes a pararse sobre sus pupitres para mirar distinto. Fue amigo, médico, genio, padre y terapeuta en la pantalla. Su don era dar alegría, y su drama, quizás, fue que el mundo nunca le permitió dejar de darla. ¿Qué pasa cuando la gente solo te valora por tu brillo? ¿Qué ocurre cuando no puedes mostrar tu cansancio porque los demás esperan que los salves? ¿Quién eres cuando no haces reír? Ese fue su silencio más cruel. Un alma que dio tanto, que el día que ya no pudo dar más, se sintió invisible y se fue. Porque el problema no es envejecer, es secarse por dentro mientras afuera te aplauden, porque te ven útil, porque los sirves, porque les sostienes el mundo, pero nadie te pregunta cómo estás. Cuando has vivido para los demás, hacer algo por ti se siente vacío. Leer un libro sin que nadie te lo haya pedido, dormir una siesta sin culpa, no estar disponible, no estar al día, no resolver lo de nadie. Eso, para quien fue educado en la entrega sin límite, no se siente libertad, se siente traición. Pero hay una verdad que nadie dice en voz alta. No viniste a este mundo para ser útil. Viniste para ser real, para ser libre, para ser tú. El día en que ya no eres necesario puede ser el primer día en que empiezas a ser, no como función, como presencia. Y sí, al principio cuesta, porque nadie te enseñó a recibir sin dar algo a cambio. Nadie te dijo que tu valor no está en tu agenda. Nadie te explicó que el alma no se mide por productividad, pero el alma igual late, incluso si no estás resolviendo nada, incluso si nadie te llama, incluso si no eres el primero en llegar ni el último en irte, incluso si solo te sientas a mirar la tarde sin hacer más que existir. Por eso, si tú también sientes que el mundo ya no te necesita como antes, celebra, porque el amor que viene sin necesidad es el amor real, el que no espera nada, el que te acompaña incluso cuando no sirves para nadie, el que no necesita que te esfuerces, el que te deja respirar. Y si no llega de otros, que llegue de ti. Porque hay algo más sagrado que ser útil, ser libre, libre para no ser el soporte de todos, libre para dejar de cargar culpas que no te pertenecen, libre para descansar sin tener que ganártelo, libre para existir sin ser importante, libre para desaparecer un rato sin sentir que decepcionas a alguien. No eres una función, eres un alma, y eso, hermano, eso basta. En un rincón del mundo donde la dignidad se confundía con sacrificio y el amor se medía por cuánto podías sostener sin romperte, alguien empezó a temblar el día en que ya no lo necesitaban. No porque le faltara amor, le faltaba propósito. Y eso, para quien ha vivido desde el dar, es una forma de muerte no dicha. Hay personas que llevan toda la vida siendo los pilares de otros, padres que lo resolvían todo, madres que sostenían lo imposible, profesionales que eran indispensables en sus trabajos, amigas que siempre sabían qué decir, hijos que crecieron aprendiendo a calmar a los adultos, personas que valían por su utilidad, no por su ternura, no por su silencio, no por su existencia, por su función. Y cuando esa función desaparece, porque los hijos crecen, el trabajo termina, la pareja cambia, el cuerpo ya no rinde igual, no queda solo el tiempo libre. Queda el vértigo, la pregunta, ¿y ahora qué soy si ya no me necesitan? Porque hay un lugar profundo donde creemos que solo merecemos ser amados si estamos resolviendo algo, y eso no es amor, es contrato. Nos enseñaron que para ser valioso hay que dar, que descansar es egoísta, que cuidarse a uno mismo es debilidad, que pedir es vergonzoso, que los fuertes no lloran, los generosos no se cansan, los buenos no dicen no puedo,
y así crecen personas que viven para ser útiles, hasta que un día dejan de serlo y no saben cómo seguir. Robin Williams hizo reír al mundo entero, desde el niño salvaje de Jumanji hasta el profesor que enseñaba a los jóvenes a pararse sobre sus pupitres para mirar distinto. Fue amigo, médico, genio, padre y terapeuta en la pantalla. Su don era dar alegría, y su drama, quizás, fue que el mundo nunca le permitió dejar de darla. ¿Qué pasa cuando la gente solo te valora por tu brillo? ¿Qué ocurre cuando no puedes mostrar tu cansancio porque los demás esperan que los salves? ¿Quién eres cuando no haces reír? Ese fue su silencio más cruel. Un alma que dio tanto, que el día que ya no pudo dar más, se sintió invisible y se fue. Porque el problema no es envejecer, es secarse por dentro mientras afuera te aplauden, porque te ven útil, porque los sirves, porque les sostienes el mundo, pero nadie te pregunta cómo estás. Cuando has vivido para los demás, hacer algo por ti se siente vacío. Leer un libro sin que nadie te lo haya pedido, dormir una siesta sin culpa, no estar disponible, no estar al día, no resolverlo de nadie. Eso, para quien fue educado en la entrega sin límite, no se siente libertad, se siente traición. Pero hay una verdad que nadie dice en voz alta. No viniste a este mundo para ser útil. Viniste para ser real, para ser libre, para ser tú. El día en que ya no eres necesario, puede ser el primer día en que empiezas a ser, no como función, como presencia. Y sí, al principio cuesta, porque nadie te enseñó a recibir sin dar algo a cambio. Nadie te dijo que tu valor no está en tu agenda. Nadie te explicó que el alma no se mide por productividad, pero el alma igual late, incluso si no estás resolviendo nada, incluso si nadie te llama, incluso si no eres el primero en llegar ni el último en irte, incluso si solo te sientas a mirar la tarde sin hacer más que existir. Por eso, si tú también sientes que el mundo ya no te necesita como antes, celebra, porque el amor que viene sin necesidad es el amor real, el que no espera nada, el que te acompaña incluso cuando no sirves para nadie, el que no necesita que te esfuerces, el que te deja respirar. Y si no llega de otros, que llegue de ti, porque hay algo más sagrado que ser útil, ser libre, libre para no ser el soporte de todos, libre para dejar de cargar culpas que no te pertenecen, libre para descansar sin tener que ganártelo, libre para existir sin ser importante, libre para desaparecer un rato sin sentir que decepcionas a alguien. No eres una función, eres un ser humano. Tan solo recuerda que la vida no se trata de no sentir temor, sino de qué haces con él cuando aparece. No se trata de no tropezar jamás, sino de levantarte cada vez con más determinación, con más claridad, con más ternura hacia ti mismo. Porque quizá el secreto no sea vencer el miedo en una batalla heroica, sino atravesarlo con humildad y coraje, entendiendo que forma parte de tu condición humana, de tu belleza imperfecta, de tu magnífica fragilidad. Simplemente mantén en tu corazón, en tu mente, que vivir sin miedo no significa no sentirlo, sino no permitirle que tome decisiones por ti. Significa reconocerlo como parte inevitable del viaje, sin dejar que se convierta en tu guía. Porque tu verdadero guía es tu voz interna, esa que susurra desde lo más profundo que eres suficiente tal como eres, que mereces amor no por lo que logres, sino por el simple hecho de existir. La vida es demasiado breve para vivirla buscando validación externa, demasiado hermosa para gastarla tratando de impresionar a quienes ni siquiera entienden tus batallas. Estás aquí para impresionarte a ti mismo, para maravillarte de tu capacidad de amar, de reír, de levantarte, de intentarlo una vez más. En un rincón del mundo donde la música dormía en una garganta cerrada, Mauro tenía 37 años y una voz hermosa, no bonita, hermosa, de esas que cuando cantan no suenan, acarician,
pero no cantaba, no en público, ni en casa, ni siquiera en la ducha. Guardaba su voz como se guardan los objetos delicados, con miedo a que se rompan. De niño, su madre le decía que cantar era lindo, pero no daba de comer, que la música era para soñadores y que él debía ser práctico. Y él, que la adoraba, la obedeció. Estudió contabilidad, se volvió meticuloso, correcto, preciso, pero había días en que su garganta dolía sin razón, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Un domingo, en una comida familiar, alguien trajo una guitarra. Todos miraron a Mauro. «Tienes buena voz, canta algo». Él sonrió, hizo un gesto con la mano. Se negó, pero su sobrino, un niño de 6 años, insistió. «¿Tienes miedo?» Y ahí algo se rompió, o mejor dicho, algo se reveló. No era miedo al ridículo, era miedo a traicionar el mandato, a romper la línea, a hacer algo que su madre, ya ausente, no hubiera aprobado. Esa noche cantó, solo, en su habitación, no por rebeldía, por duelo, por gratitud, por amor, por él. Y lloró, no porque la canción fuera triste, sino porque se escuchó. Por primera vez se escuchó, y en esa voz reconoció al niño que había silenciado. No era una nota perfecta, era una confesión. El miedo heredado no grita, susurra, se esconde en frases como «tú no eres así». Se camufla en decisiones que parecen propias, se instala en la culpa que aparece cuando haces algo diferente, y es tan profundo que no siempre se resuelve con terapia. A veces se disuelve con un gesto, con una ruptura mínima, con un no dicho con el cuerpo entero, con un sí que tiembla pero no se retrae. Porque todo linaje tiene 2 caminos, el que se repite y el que se corta. No se trata de culpar, se trata de entender. Nuestros padres no conocieron otra forma. Nuestros abuelos sobrevivieron a guerras, a exilios, a pérdidas, a religiones que prometían paz pero solo ofrecían miedo. Heredamos sus formas de protección. Y ahora, con amor, con coraje, con alma, debemos dejar de obedecerlas. A veces, el mayor acto de amor que puedes tener hacia tus antepasados no es continuar su legado, es liberarte de él, no seguir la línea, no cuidar la tradición, no repetir lo que te encadena aunque venga con nombre de familia. Y para eso hace falta un tipo de valor distinto, no el de los héroes, el de los que eligen vivir sin pedir permiso, el de los que lloran después, pero lo hacen igual, el de los que cantan, aunque nadie escuche. Mauro no se convirtió en cantante, no hizo carrera, pero canta, en su casa, en cumpleaños, en reuniones pequeñas, y cada vez que lo hace, siente que una parte suya y una parte de su madre descansa, como si la vida le susurrara, era esto, solo esto. Porque a veces no hace falta cambiarlo todo, solo hace falta soltar la obediencia invisible, esa que te hace vivir una vida correcta, pero ajena. Y tú, que estás aquí, que estás leyendo, que estás recordando, ¿qué parte de tu historia no escribiste tú? ¿A quién temes decepcionar? ¿Qué mandato aún no te atreves a desobedecer? Tal vez no haga falta gritar a todo pulmón, tal vez solo haga falta silbar tu propia canción, cantar a tu manera, a tu tiempo, a tu voz, porque a veces, hermana de luz, la libertad suena como una nota sostenida, aunque nadie aplauda, aunque tiemble, aunque duela, pero suena. Y con eso mi querida hermana de luz, mi querido hermano del alma, alcanza. Y como ya sabes, esto no es una despedida, es apenas una pausa sagrada. El primer suspiro lúcido de una vida que ha comenzado a recordarse. Porque cuando una llama se enciende adentro, ya no se apaga, solo se transforma. Aquí, en Hágase la Luz, los caminos no se cierran, se abren. Aquí no damos respuestas, encendemos preguntas. Aquí no te decimos quién ser, solo te recordamos que ya eres.
Si algo de este viaje tocó una parte tuya que habías olvidado, entonces la invitación es simple y sin fecha de vencimiento. Sigue explorando, sigue vaciándote de miedo, sigue despertando con nosotros. Porque el despertar no es una meta, es una práctica, es un pulso. Y tú ya comenzaste a escucharlo. Nos reencontramos muy pronto. En el silencio. En la palabra viva. En el arte de vivir sin obedecer al miedo. En la luz.